A todos. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial, un placer compartir en esta tarde-noche de hoy, miércoles 16 de noviembre del 2022, donde tendremos la oportunidad de compartir y participar hoy en la tertulia, pues que ha convocado el capítulo Barranquilla de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese. Agradecemos de antemano, pues, a todos ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Pues respetando y siendo muy respetuosos del tiempo, procedemos pues a presentar a nuestro invitado, el doctor Cristian Mora Ponte, ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander, magíster en finanzas de la Universidad Externado de Colombia y magíster en ciencia actuarial de la Universidad de Georgia. Se desempeñó recientemente como superintendente delegado para seguros en la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual ingresó en el año 2017 como director de supervisión en seguros. Previo a su ingreso en la Superintendencia Financiera, se ha desempeñado como director de rentas vitalicias y seguros previsionales en Seguros de Vida Alfa, director de la Cámara Técnica de Seguridad Social en la Federación de Aseguradoras de Colombia, FASECOLDA, y consultor en McKinsey & Company en nuestro país. El doctor Cristian, muy buenas noches. Gracias por compartir con nosotros, por aceptar la invitación. De antemano, la venia y el respeto que le merece por aceptarnos esta convocatoria de parte de Acoldese, y pues el estrado es suyo. No, Alex, muchísimas gracias, doctora Carmenza Mejía, vicepresidente de Acoldese, pues a la doctora Olfa María Pérez, también directora del capítulo de Barranquilla, a usted, doctora Alexander, por la invitación, y de verdad un gusto poder venir a este espacio. No había, durante el tiempo que estuve en la superintendencia, pues asistí a varias de las tertulias, tal vez no había venido a participar. También pues en este momento, ya no estando en la superintendencia, lo hace uno de una manera como más cómoda. Y pues nada, súper interesante este espacio y la labor que hace Acoldese, digamos, en términos de capacitar al sector, de generar los espacios para estas discusiones. Y así no venir a las tertulias, sí escuchaba muchas de ellas muy atentamente. También todo el equipo legal de la superintendencia participa constantemente. Y créanos que nos ayudaron mucho en esa labor, y por eso pues todo mi agradecimiento a la asociación. Si quieren, no sé si la doctora Carmen va a mencionar algo o procedemos de una vez a compartir la presentación. Sí, podemos iniciar. Podemos iniciar, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla y solo les voy a pedir que por favor me confirmen cuando ya la puedan ver. Ya estamos viendo tu pantalla. Listo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, buenas noches. El tema que me han invitado a exponer y a contarles desde la experiencia que hemos tenido también trabajando con el paramétrico durante estos años, con ustedes, pues el tema es el seguro paramétrico, y como he querido enfocar la charla es pues desde cuáles retos tenemos y qué oportunidades también presenta este tipo de producto. Para iniciar y, digamos, ponernos también todos en el contexto de lo que es el seguro paramétrico, pues solo quise incluir esta diapositiva pues para mencionar de manera muy general en qué consiste. O sea, un seguro paramétrico es un seguro que está pues atado o asociado a un índice o un parámetro, en este caso, donde una vez se realiza ese índice o ese parámetro, pues se tiene derecho a la indemnización por parte del asegurado, ¿sí? Digamos, desde su diseño, pues, y su objetivo es simplificar muchísimo más las cosas, simplificar desde la suscripción, simplificar especialmente al momento del siniestro, pues que no se requiera un ajuste detallado o enviar estos equipos grandes que se toman un tiempo, pues, significativo, que es, digamos, que se amerita por la necesidad, digamos, de cuantificar muy bien las pérdidas y de acreditar la ocurrencia del siniestro. Pero desde el punto de vista del paramétrico, precisamente lo que se trata es a través de la tecnología, a través de las bases de datos, a través de la técnica también en el diseño del producto, pues que no se haga totalmente necesario realizar ese ajuste, con las consecuentes, digamos, beneficios que tiene esto de cara al costo del seguro. Entonces, lo primero y conceptualmente que es muy importante, pues es que la magnitud de digamos, la magnitud del siniestro depende de la materialización del evento y de ese índice,
y no necesariamente de la pérdida que ocurre, ¿sí? Y esto, pues me estoy adelantando un poquito al tema de los retos, pero es una de esas características que a veces, y especialmente viéndolo desde el punto de vista jurídico, comienza a generar esas discusiones respecto de, especialmente, por ejemplo, el principio indemnizatorio y el riesgo de base, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, el seguro paramétrico, pues es un seguro donde yo estoy asociando el riesgo a ese índice. Es un seguro que comúnmente, o digamos, donde se ha desarrollado más, es en los temas asociados al clima o en temas geológicos. Entonces, el ejemplo clásico es el tema de exceso de lluvia o la falta de la misma que genera una sequía y que afecta a unos cultivos. Entonces, la indemnización se detona simplemente por el hecho de que se alcanza ese nivel y que en el contrato estaba estipulado de alguna forma que cuando se llegara a ese nivel, por ejemplo, de exceso de lluvia o de falta de la misma, se detonaba la indemnización. Entonces, esto, digamos, como en términos generales, normalmente era clima y geológicos, pero lo que vamos a ver también es que cada vez encuentran nuevos espacios para el seguro paramétrico, digamos que se llaman como productos exóticos un poco, así se mencionan de cara al paramétrico, pero son riesgos que cada vez son más comunes. Ustedes conocen el desarrollo que ha tenido la industria en temas de ciberriesgos. También vemos algunas aplicaciones en salud, por ahí hay unos productos a nivel global de, por ejemplo, de MedLife, donde cubren ciertas indicadores respecto de exámenes médicos. Entonces ya vemos aplicaciones en salud también. Los temas de cancelación de eventos también pues detonan un paramétrico. También yo creo que ustedes han escuchado mencionar de estos seguros que cuando, por ejemplo, se retrasa un vuelo, automáticamente indemnizan. Entonces, todo este tipo de cosas donde están como asociadas a un índice o a una variable que es medible que puede detonar la cobertura, son lo que pues se conocen como seguros paramétricos. ¿Cómo se pagan los siniestros? Pues ya se los acabo de mencionar, es unas condiciones, unos niveles definidos del parámetro, y lo clave acá es que pues la indemnización se pague muy rápidamente. Esa es como parte de la propuesta de valor de todas las entidades que vamos a ver más adelante que están explorando el tema paramétrico, es casi que ojalá fuera inmediatamente. Algo adicional también de característica como básica del seguro paramétrico es que pues genera también el escenario ideal para que la compra sea también de forma automática, o sea, no solo la indemnización, sino que también cuando se esté comprando, digamos que encaja muy bien dentro de la oferta digital de las distintas compañías que lo están operando. Adicionalmente, pues algunos elementos técnicos del seguro paramétrico, algo muy sencillo, pues les pongo una gráfica de, digamos, la medición de los niveles de precipitación de lluvia de cierta zona, donde para cada mes se va monitoreando el nivel que van alcanzando y donde se define un intervalo, que es también una característica del diseño técnico que es muy importante, de entre un intervalo mínimo y máximo de esa medición, y a partir de él, pues se definen unos valores a pagar que ya van a depender de ese nivel de precipitación. Vamos que hoy, y también digamos, agradecerle a la invitación a Colese de pronto de que no un abogado esté acá, creo que también les puede dar como estos elementos para que ustedes tengan en cuenta, digamos, muchos de ustedes yo sé que trabajan para compañías de seguros, al momento de diseñar los productos, pues es muy importante que todas estas variables queden muy bien definidas y también desde el contrato pues se puedan incorporar. Principales pues ventajas de ese seguro paramétrico, ya lo mencionábamos, los bajos costos operativos, dado que no requiere necesariamente ajustadores de siniestros. Vamos a ver que en algunas soluciones tal vez sí se requiera un muestreo, por ejemplo, digamos, no se realiza un ajuste cultivo por cultivo de una zona que se ve afectada, pero sí se realiza ciertas mediciones en ciertos puntos que permiten de alguna forma pues saber que la pérdida ocurrió, y a partir de esas mediciones y con el índice que se utiliza pues poder realizar las indemnizaciones. Clave también dentro de las ventajas, pues la rapidez y la objetividad en el proceso de la reclamación. Se trata de índices que normalmente son públicos, que son replicables, que se pueden conocer por todas las partes y que facilitan ese proceso de reclamación. Hay menores problemas de información, son en los paramétricos, pues por su definición, digamos que en términos del riesgo moral, pues el asegurado no tiene incentivos a mostrar más pérdida que la que realmente ocurrió, porque la indemnización no va a depender necesariamente de esa pérdida, sino que va a estar asociada a un índice y casi que está predefinida desde el contrato en qué magnitud se va a pagar en los distintos niveles del índice. La verificabilidad del índice también una ventaja que ya se las mencionaba. El tema de versatilidad, digamos, es un producto que, como lo vamos a ver, muchas de las insurtechs, que son estas nuevas empresas donde hay emprendedores que están tratando de buscar cómo integrarse al ecosistema asegurador, fácilmente incorporan en su oferta
digamos, variables o temas asociados a los paramétricos, y también en el mercado, digamos, convencional, pues los bancos, algunas instituciones financieras, cuando comercializan seguros o incluso cuando ellos los adquieren por cuenta de sus deudores, están comenzando a incorporar productos paramétricos. En Colombia tenemos algunos ejemplos con el Banco Agrario. Y por último, pues también de las ventajas que siempre en la literatura se recuerda, se menciona, es que pues da ese modelo, digamos, de bajos costos operativos, donde se facilita tener pues, pólizas también masivas de muchos agricultores, por ejemplo, pues siempre está como esa variable que le gusta a los gobiernos, que nos gusta en general, pues a los que trabajamos en el ecosistema asegurador, de poder ir incorporando cada vez más personas de una forma en que se pueda incluir en el sistema financiero a más asegurados. Desventajas, y lo vamos a hablar un poquito más en profundidad en las siguientes diapositivas, pues el pago realizado por la aseguradora podría ser mayor o menor al monto real de la pérdida. ¿Sí? Esto pues es lo que se conoce como riesgo base, que es ese riesgo de descalce, porque como opera el seguro paramétrico, pues puede ocurrir que el índice se detone y tenemos pues dos tipos de escenarios. Uno, que se detone y que la pérdida que haya ocurrido haya sido menor, por lo cual de alguna forma, digamos, el asegurador recibiera un valor adicional al de la pérdida que se materializó, pero también está el otro escenario donde de pronto el riesgo, el trigger, digamos, se detona, se realiza la indemnización, pero la persona había perdido más que lo que el índice le está reconociendo. O sea, tenemos los dos escenarios, pero hay mecanismos técnicos donde yo puedo diseñar el producto de una forma en que ese riesgo de base se mitigue o se minimice y la probabilidad de que esto ocurra sea muy baja. Entonces, y eso es clave que las compañías al momento de hacerlo, pues lo tengan en cuenta y lo puedan hacer a partir de la información que tienen. Otra de las desventajas es que a veces, pues, digamos, existe falta de comprensión sobre el mecanismo por parte del cliente. Digamos, estos son desventajas, pero realmente son riesgos que con una buena gestión se pueden mitigar. Y es porque pues muchas veces es difícil alinear como esa expectativa del cliente en saber que va a tener una indemnización con lo que realmente al final ocurre. Entonces ahí es también un tema de diseño muy importante a tener en cuenta. Y por último, otro que hemos visto también en varias jurisdicciones donde se ha dado el debate es que pues dado ese riesgo de base que existe, dado que el seguro paramétrico empieza a parecerse mucho a algunos productos derivados financieros, puede ser un swap o como puede ser una opción, entonces pues que exista esa semejanza empieza a generar suspicacias de cara a los riesgos, de cara a la supervisión y de cara a la utilización que se pueda dar de este seguro paramétrico, no solo por el cliente, sino también por alguna entidad que trate digamos, de usar el mecanismo para asumir un riesgo que de pronto desde el punto de vista prudencial no sea el más adecuado que asuma un asegurador. Entonces, esto en términos generales de ventajas y desventajas, quería dar este primer panorama general y en las dos secciones siguientes lo que les voy a tratar de transmitir es en una primera, como desde la experiencia de haber visto en varias jurisdicciones cómo se ha venido tratando el seguro paramétrico, tratar de transmitirles esa visión desde el supervisor y teniendo en cuenta que ustedes en muchos de los casos van a tener que, digamos, lidiar un poco con los supervisores, tener que llenar un filing para una autorización de un producto, tratar de darles esa visión de cuáles son los riesgos que uno desde la supervisión como que le preocupan más y las formas en cómo se puede a través del diseño del producto pues poder dar esa tranquilidad a sus supervisores de que saben lo que están haciendo y que el producto se pueda desarrollar. Entonces, pasando ya a esa segunda etapa, digamos, de la conversación, antes de pasar a la última, donde les contaré algunas de las oportunidades que hemos detectado. Entonces, pues hay tres frentes principales desde la supervisión que son los que más preocupan. Entonces, el primero de ellos es el riesgo base y los requisitos prudenciales de estructura del producto, ya se los mencioné. El segundo es todo el tema de riesgo de cumplimiento normativo, especialmente pues el tema del principio indemnizatorio, que ya lo mencionábamos, y también del perímetro de supervisión. O sea, este producto va a ser un derivado o este producto va a ser un producto de la industria aseguradora. Y si esto es así, ¿quiénes lo pueden hacer y quién los va a supervisar? Y el tercero, pues todo el tema de riesgo de afectaciones al consumidor financiero. O sea, no se puede perder de vista que pues esto es un producto donde van a aplicar toda la normativa de conducta, de protección al consumidor que normalmente aplican a los productos y que pues por más tecnología que esto tenga, no se puede pues olvidar que pues al final hay una promesa de valor al cliente y que esta se tiene que cumplir. Entonces, comencemos primero con el tema de prudencial y como de diseño técnico. Digamos, hay estas
digamos, riesgos que yo les mencionaba, pero hay formas desde el diseño del producto en que se puede comercializar de forma segura este tipo de soluciones. Entonces, estos son como los 4 frentes principales que cuando nos llegaba un producto paramétrico tratábamos de evaluar para ver qué tan viable o qué correcciones o qué acciones debía tomar la compañía para poder, digamos, ofrecerlo de manera segura. Entonces, lo primero es la calidad de los datos. O sea, eso es el requisito fundamental cuando uno está en actuaría, digámoslo, y lo está estudiando, le dicen, oiga, el 80% de que una tarifa salga bien, de que una reserva esté bien calculada, son los datos. En este caso, pues es especialmente importante, es importante que exista información suficiente, es importante que los datos sean consistentes, que sean objetivos, muy importante que sean transparentes, que no sean unos datos que se sienta que puedan ser manipulados. Eso da confianza al público y da confianza en la industria aseguradora, y que sean variables que sean de reporte rápido y fácilmente medibles, que haya una medición periódica con la suficiente frecuencia. Nada logramos si tenemos un seguro paramétrico muy moderno, pero resulta que tengo que esperar 2 meses a que lleguen las mediciones para poder saber si voy a indemnizar o no. Entonces, ¿qué acciones se deben tomar para poder, pues, operar de manera segura en este frente? Pues tener una adecuada gestión de los riesgos asociados a la información, todos los temas operativos de cómo lo reporto, si llega a fallar esa fuente, qué otras fuentes alternativas de información puedo tener para detonar o no el trigger, tener pues normalmente fuentes externas que sean confiables también para la calibración del parámetro. En esto pues juegan un rol muy importante los reaseguradores. Normalmente este tipo de productos, dado que tienen aseguramiento de riesgos catastróficos, seguramente están acompañados de algo de cesión a contratos de reaseguro o contratación con reaseguradores. Ellos pues dado que están en muchas jurisdicciones, pueden dar información que es muy valiosa para la estructuración del producto. También en los índices, lo vamos a ver en los ejemplos que quedan en la presentación, pues se toman de agencias del Estado, de agencias meteorológicas, que son fácilmente consultables, fácilmente verificables. Pues en esto también es muy importante el tema de los proveedores especializados que permitan tener seguimiento, análisis, que estén generando reportes constantes de esa información. Lo segundo, cuando uno ya garantiza cierto nivel de calidad de los datos, es pues que el parámetro sea adecuado. Y esto es especialmente importante para poder superar, digamos, ese reto del principio indemnizatorio. O es por lo menos lo que en muchas de las jurisdicciones el supervisor trata de tener, por lo menos hasta cierto grado, tranquilidad en que ese parámetro que fue seleccionado, que fue calibrado, tiene una correlación alta con la pérdida. Desde el punto de vista actuarial, como les decía, hay formas de calibrarlo, de tener una distribución de cómo se comporta esa probabilidad de que se materialice el riesgo base que les mencionaba, o sea, o que indemnice cuando no tengo que indemnizar, o indemnice menos de lo que realmente se perdió. Se puede calibrar, y en la medida en que digamos, el asegurador va consiguiendo más información, cada vez ese riesgo va a ser menor. Obviamente siempre va a existir, y algo que también es muy importante resaltar es que ese riesgo base pues se comenta mucho en la literatura del seguro paramétrico, pero es un riesgo que se presenta en otro tipo de seguros también, ¿sí? O sea, siempre, digamos, y si uno lo ve de una manera como más general, siempre hay ese riesgo de que la expectativa del consumidor no coincida con la indemnización que realmente recibe, y ocurre en todos los seguros. Especialmente en el paramétrico se hace visible por el tema del parámetro, pero en general creo que es un riesgo que en muchos productos convivimos con él, que lo tratamos de minimizar y que no debería ser la única, digamos, el único argumento como para decir que no se puede operar, digamos, el seguro paramétrico. ¿Cómo hace uno eso? Pues hay que disminuir la posibilidad de tener esas sorpresas, eso es lo que uno no quiere tener, y pues las fuertes de incertidumbre, esas sorpresas, ¿cuáles son? Pues la distancia, normalmente hay una distancia entre la exposición, o sea, el riesgo donde está expuesto, y la fuente de la medición con la cual se va a calcular el parámetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un tema de agricultura, pues yo tengo ciertas estaciones meteorológicas que no necesariamente están ubicadas en la finca, digamos, donde se va a afectar el cultivo. Entonces, eso es una primera fuente digamos, de incertidumbre. La segunda es que el modelo que yo estoy utilizando pudiera no estar capturando las características específicas que reflejan la vulnerabilidad. Ese cultivo es una esa variedad, sino que lo estoy calibrando para otro tipo de cultivo, de pronto con un ciclo más largo que está más expuesto a esa sequía, pues voy a tener problemas respecto de la
respecto de la calibración del modelo y voy a tener más incertidumbre y seguramente me voy a llevar más sorpresas. Entonces, entendiendo que esas son las dos fuentes, yo puedo empezar a pensar en soluciones que minimicen ese riesgo. Para ponerles un ejemplo, hay una startup que funciona, digamos, en otra jurisdicción que se llama, que está, digamos, enfocada en todo el riesgo de inundación, y lo que hacen ellos para, por ejemplo, mitigar ese punto de la distancia entre la exposición y la fuente de medición es que instalan los sensores digamos, en el terreno o en la fábrica específica del asegurado. Entonces ya no estoy confiando en una estación meteorológica que está más lejos, sino que la medición de la inundación la tomo directamente de donde está la fuente del riesgo. Entonces, solo por darles un ejemplo, y todas esas soluciones y toda la innovación que a ustedes se les pueda ocurrir va a seguir generando que ese riesgo de base cada vez sea menor. También es muy importante pues tener una calibración periódica. Ya ha pasado, en Malawi pasó con un cultivo, parecido al ejemplo que ya les estaba mencionando, donde era un cultivo que en principio se calibró y estaba más expuesto digamos, se calibró y se pensaba que estaba menos expuesto a la sequía. Cuando ya se materializa el riesgo, pues resulta que el cultivo, los campesinos habían cambiado el cultivo y el cultivo ahora estaba más expuesto a sequía, y sucedió que la cobertura, digamos, el trigger no se detonó y las personas sí sufrieron afectaciones. Esto pues generó, digamos, bastantes molestias entre los asegurados, tanto que, digamos, el gobierno de Malawi tuvo que ajustar y al final realizar algunas indemnizaciones. Entonces, es muy importante que eso pase, y ese tipo de escenarios donde no se paga y si hubo daño es especialmente el que uno quiere evitar. Que el intervalo pues sea equilibrado tiene que ver con esto que les acabo de mencionar, que sean trigger y límites ajustados a las necesidades del consumidor. Muy importante la voz del cliente acá, y que no sea un intervalo que simplemente un actuario se encerró con un abogado y definieron en la oficina de la aseguradora, sino que de verdad esté alineado con las expectativas del cliente. Minimizar la materialización del riesgo base, como ya se los mencioné, y el costo del seguro también, porque ¿qué pasa? Uno tiene también la tentación cuando está diseñando el producto de tratar de irse hacia un escenario donde de pronto la probabilidad de indemnizar sea mucho más alta, y de esa forma yo minimice que pase lo que pasó en Malawi. Pero pues eso no viene, como todo en seguros, no viene, digamos, no es gratis, sino que de alguna forma eso en el modelo pues va a empezar a incorporar costos adicionales derivados de esas indemnizaciones. Entonces, lograr calibrar las dos cosas es muy importante. Y pues también evaluar el riesgo político y reputacional de este tipo de programas de seguro paramétrico. Les menciono, no es un riesgo menor. No es, normalmente estos programas, como está pasando con el de Finagro, se promocionan mucho, se muestran como comercialmente como la última solución. Y si empezamos a ver ese tipo de problemas donde no se indemniza cuando sí se debió, generan pues desconfianza y riesgo, pues pueden comprometer, por ejemplo, la marca de las entidades para las cuales ustedes trabajan. Eso en cuanto al intervalo. Por último, en temas de requisitos prudenciales, pues sigue siendo muy importante. O sea, las compañías están exponiendo su capital cuando venden un seguro paramétrico. Ya al momento de la indemnización, pues algunas reservas, por ejemplo, un IBNR o una reserva para lo que no me han avisado, pues se vuelve ya casi que cero, porque pues yo ya tengo el índice, la compañía lo puede medir, se detona casi que automáticamente la cobertura y el pago, pues no debería yo tener nada que no me hubieran avisado, y las reservas de avisados también se deberían reducir porque el pago va a ser muy rápido. En algunos casos, como les mencionaba, pues se ha visto que se reduce el riesgo moral. Pues las personas no tienen ese incentivo a incrementar el valor de la pérdida, porque simplemente pues no va a incrementar el valor de su indemnización. Y pues también, digamos que se mantienen los requisitos prudenciales de capital. Es un seguro que pues igual vamos a tener que modelar, vamos a tener que incorporar algunos escenarios de estrés que nos dejen evaluar con qué capital requieren operar las compañías para que sea seguro. Algo también muy importante al tener en cuenta al diseñar el producto es que pues como se trata de índices comunes, o sea, a veces se utiliza un índice de, no sé, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? O índices de medición de precipitaciones que se pueden usar dentro de muchos productos en la misma aseguradora, pues esto empieza a generar ciertos niveles de acumulación que se deben monitorear, ¿sí? Se pueden dar entre clientes o entre industrias que todas están asociadas al mismo índice, estar monitoreando para no ir a comprometer la compañía con una correlación que sea muy alta y que genere un siniestro que pues a la postre sea catastrófico para la compañía. También, pues, y por el otro lado, pues también, digamos, la estandarización que da un producto paramétrico facilita que, por ejemplo, bonos catastróficos u otro tipo de soluciones ya son más fáciles de entender para un mercado más sofisticado de capitales y se puedan trasladar a ese tipo de mercados.
También hemos visto en algunas jurisdicciones, por ejemplo, en Belice, recientemente en una operación de deuda pública se incorporó una cobertura paramétrica como parte, digamos, de las garantías a incorporar dentro de esa operación de endeudamiento. Eso es lado, digamos, a ese primer gran bloque. En el segundo, que hablábamos ya de los riesgos de incumplimiento normativo, pues está el tema del principio indemnizatorio. Digamos, creo que es un tema muy relevante, pues especialmente para este foro. Es ahí donde, pues, desde la técnica actuarial, pero también desde la argumentación jurídica y la forma en que se escriban los condicionados, pues se puede gestionar. Y digamos que pues lo que se debería buscar es que haya pues como una prueba de la ocurrencia de la pérdida que sea suficiente desde el punto de vista de supervisión, que nos dejen tranquilos, pero que a la vez no elimine las ventajas del producto, porque si apretamos mucho y nos vamos pues al otro extremo en que casi que es ir a tomar, enviar el mismo equipo de ajustadores, volver a tomar las mediciones, etcétera, pues se va a perder esa ventaja de costo que tiene el seguro paramétrico. Por ejemplo, en un caso de una startup que opera en California, que se llama Jumpstart, donde en caso de terremoto simplemente con un mensaje de texto de la asegurada informando que había ocurrido la afectación, pues ya era suficiente. Digamos que el supervisor entendió eso como suficiente para esa prueba del principio indemnizatorio. En Puerto Rico también, lo vamos a ver ahorita un poquito más en detalle en la regulación que salió, cualquier huracán que pase de cierta magnitud ya se entiende que hubo alguna pérdida y con eso pues se libera ya de la necesidad de la prueba de la misma. También tuve la oportunidad de conocerlo en Japón, digamos, cuando se hacía el ajuste, especialmente el tsunami que ocurrió en Sendai en 2011, que fue pues terremoto y tsunami. Se definieron una clasificación de ciertas zonas y se entendía que para todas esas zonas había un porcentaje de indemnización, ¿sí? Por el daño ya que los técnicos especificaban, por, digamos, un tema macro donde se hacía el análisis, pero no se entraba caso a caso a ir casa por casa a ver cuánto se había perdido, qué columnas se habían caído, qué se había dañado, sino que con esa clasificación y se lograba ser muy oportuna en el pago de esas indemnizaciones. Pues adicionalmente, digamos, el principio de supervisión, y ahí sí ya más el colombiano, pues es una supervisión que está basada en riesgos, que en este momento y para el nivel de exposición que ha tenido la industria y el nivel de desarrollo de los productos todavía sigue siendo, digamos, un desarrollo que está comenzando, que no representa unos riesgos demasiado significativos, digamos, de cara a la estabilidad de las compañías, y por eso pues se ha dado como ese espacio para que se sigan desarrollando algunos productos que ya vamos a ver más adelante. Y también pues están las posibilidades del sandbox regulatorio que tiene la superintendencia, donde este tipo de productos, si hubiese algo normativo que ustedes sintieran como un punto de dolor, lo pueden llevar allí, lo pueden probar durante 2 años, tener un certificado de operación temporal. Eso es algo que se puede explorar. Y también pues está la proporcionalidad en la supervisión, que era lo que les mencionaba. O sea, la idea no es asfixiar ya estas iniciativas, sino ver cómo, dadas las ventajas que tiene para el consumidor y la inclusión, se pueden explotar. El otro tema grande es pues el tema del perímetro de supervisión. Vemos que ese es un debate que creo que es especialmente también importante para este foro. Les incluyo ahí el link del debate que se dio en Estados Unidos, que me parece muy interesante. Ese link que les pongo es un artículo donde se explica todo el debate que hubo entre la Commodities Futures Trading Commission, digamos que es como la autoridad que vigila los derivados, digamos, de naturaleza más climática en Estados Unidos, específicamente el tema de swaps, y digamos la Nike ya como autoridad en cuanto a la supervisión de seguros. Entonces ahí se diseñaron algunos test para saber si era, digamos, un swap o si era un producto de seguros, y al final lo que se concluye, que pues para un supervisor de seguros de pronto no es el final feliz que uno esperaba, es que realmente se asemeja más al swap y termina siendo vigilada por esa comisión de Futures Trading, Commodities Futures Trading Commission. Entonces ellos asumen la supervisión, pero ¿qué pasa? En Estados Unidos las aseguradoras no tienen prohibido el vender los swaps. Ellos lo pueden hacer, tienen que cumplir con las normas de los swaps como lo harían los demás. Y pues al final, independientemente de quién lo esté supervisando, pues lo que se puede generar es un mercado muy dinámico donde la competencia pues termine beneficiando al consumidor. Entonces creo que es un punto muy importante. Los invito pues después a que lo consulten, y creo que pues acá en Colombia y en general en Latinoamérica tendremos que llegar pues a la solución que mejor nos funcione.
Y pues derivado de eso también, pues muy importante definir quiénes están facultados para comercializar este tipo de producto y cuáles van a ser los requisitos, de tal forma que se nivele, digamos, la mesa para la competencia entre todos los que quieran utilizar el seguro paramétrico. Pues habrá que definir qué tipo de reservas, solvencia, etcétera, pues aplicarían al producto. Por último, desde el punto de vista de la supervisión, pues lo que les mencionaba, el tema de la protección al consumidor, el riesgo de conductas es muy importante, muy importante. Entonces, que la información sea clara, que sea suficiente, que sea oportuna, que el consumidor de verdad comprenda completamente el producto que se adquiere. Lo vamos a ver en la normativa de Puerto Rico. Ya ustedes evaluarán si el supervisor en Puerto Rico fue muy lejos, si quisiéramos una solución diferente, pero lo cierto es que hay una preocupación y se abordó desde el punto de vista normativo de que digamos, los canales, las fuerzas comerciales que utilicen las compañías sean las idóneas, que existe una capacitación, que esté pues como centrado en el cliente, digamos, todo lo que se esté haciendo. Y pues ahí lo más importante es que en caso de que se materialice el siniestro, pues el valor a recibir sea el pactado y que es importante comunicarlo al cliente para que esas expectativas que ellos tienen se puedan cumplir. Atención adecuada al usuario, o sea, no solamente pues tener un muy buen canal para colocar el producto, sino también canales de atención fácil, que si me llovió, yo necesito averiguar qué pasó con mi póliza, etcétera, sea muy fácil acceder a canales de información sobre el estado de mi caso, que se explique muy bien los conceptos de seguro paramétrico y algo que he visto pues también en varias jurisdicciones que incluso en Puerto Rico lo exigen, es que la compañía, digamos, al momento de pronto de explicar al cliente y también cuando se lo explica al mismo supervisor, muestre casos de pronto de eventos del pasado que habría ocurrido bajo el producto que se está trayendo a autorización o bajo el producto que se está comercializando. Eso permite pues ya tangibilizar o hacer mucho más evidente al cliente y al supervisor que el producto está funcionando. O sea, mire, si este producto hubiera estado vigente al momento en que el huracán María pasó por la isla, los siniestros que se hubieran, o los siniestros se hubieran desembolsado por este monto, se hubiera tardado esto, ese tipo de cosas pues le da muchísima más credibilidad y facilitan el entendimiento del producto. Y pues también que los pagos sean rápidos, o sea, los pagos casi que deberían ser automáticos, pues el Código de Comercio en Colombia habla de un mes, creo que un mes es demasiado, hemos visto empresas donde ya en 48 horas o casi que inmediatamente lo logran hacer. En Puerto Rico dan un máximo de 10 días. Entonces, creo que eso pues también no podemos, si vamos a diseñar un producto paramétrico, que sea realmente y tenga todos los beneficios de un seguro paramétrico y no un seguro que se llama paramétrico, pero que si uno lee el condicionado, son los mismos condicionados de 10, 12, 13, 14 hojas, complejos, llenos de exclusiones, que pues se parecen más a los productos que hoy en día tenemos y no a estos con los que se quiere innovar. Adicionalmente, algo que es muy importante es que pues, no necesariamente el paramétrico va a acabar con el producto tradicional. De hecho, lo que se busca es que sean complementarios, ¿sí? O sea, que si yo tengo una póliza de pronto de indemnización normal, me sirve, digamos que pueda tener una cobertura ya estructural, completa, pero combinada con un paramétrico me permite tener la liquidez necesaria para atender la emergencia. Entonces, puede que yo tenga un seguro paramétrico que de pronto detona una parte de la indemnización mucho más rápido, que me llega de una forma oportuna cuando tengo la inundación, cuando tengo los problemas de mi cultivo, que me permite de una manera muy flexible solucionar esos momentos iniciales y sin perjuicio de que después llegue pues la indemnización ya del producto tradicional. Eso en términos como desde el punto de vista del supervisor. Adicionalmente, pues y esto también ya como para que ustedes también lo puedan investigar más adelante, pues digamos, hay un estudio también que hicieron estos de este grupo de abogados que se llama Insuralex, que lo publicaron hace poco, fue actualizado en 2022, donde pues se revisó la normativa, digamos, en nivel general en la región, en Latinoamérica, y, digamos, dentro de las conclusiones, pues lo principal que se encontró es que pues, digamos, la normativa no ha sido estándar, la forma en que se ha desarrollado entre los distintos países de Latinoamérica ha sido más como a discreción, dependiendo de las necesidades de mercado, principalmente como tres tendencias en ese estudio que uno puede ver, digamos, de cara al seguro paramétrico, y después, primero, países donde no se hace ninguna mención específica, y por lo cual han entendido las compañías que pues si no está prohibido explícitamente está permitido, ¿sí? Entonces se han desarrollado algunos productos, en ningún país realmente hay como un desarrollo significativo, pero pues los primeros, digamos,
innovadores o los primeros productos que las compañías han podido ir depositando y comercializando, pues hacen, digamos, no les aplican la norma general del seguro, pero en términos generales, digamos, no hay una prohibición para hacerlo. Hay otros países donde la normativa pues acepta explícitamente los seguros paramétricos. Vamos a ver el caso de Puerto Rico, de Chile, en Chile muy recientemente, donde explícitamente pues, se menciona el seguro paramétrico. Y hay otros donde existe regulación y es permitida la comercialización, pero está muy enfocado al sector agropecuario. Si me preguntan en Colombia, yo lo veo como en dos sentidos. Tenemos esta normativa, digamos, de cara al seguro agropecuario, pero también, digamos, de cara a otro tipo de riesgos, cuando está más incorporado a temas de terremoto o puede haber de ciertos temas que cubren lucro cesante, digamos, ahí hay espacio para que las compañías lo hayan podido hacer. Eso en términos generales de cara a la normativa. Analizando el caso de Puerto Rico específicamente, ellos pues soportados en una ley que salió en 2018, que lo que buscaba era viabilizar más soluciones de microseguros, con las enseñanzas que tuvieron del paso de los huracanes Irma y María en 2017, más ciertos, digamos, terremotos también que hubo en México, etcétera. Eso como que en 2017 generó conciencia respecto de que había que buscar una solución en términos de seguros de algo que fuera mucho más efectivo para atender a la población. Y en el caso de Puerto Rico, pues sacaron esta normativa, primero la ley y después la oficina del comisionado de seguros, mediante la regla número 103 del reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico, ya definieron unos requisitos para el sometimiento y la tramitación de microseguros catastróficos de tipo paramétrico. La norma en Puerto Rico es muy interesante porque va al detalle. O sea, allá el camino que ellos eligieron es, mire, para nosotros esto es muy importante, queremos microseguro catastrófico que nos cubran terremoto, tormenta, ciclón, huracán, inundación, incendio o cualquier desastre natural, pero no queremos que sea, digamos, solo las fuerzas del mercado las que terminen definiendo sin ninguna supervisión qué tipo de producto es el que vamos a vender. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted, si usted quiere vender este producto en Puerto Rico, tiene que ir a la oficina del comisionado de seguros, tiene que la tarifa, digamos, debe ser autorizada por esa oficina y existen algunos requerimientos respecto de la documentación. Esto pues es bastante estricto, pero también tuvo la ventaja que en esa misma regla se dejó muy claro que el seguro paramétrico podía funcionar, que pues se indemnizaba con una cantidad fija, predeterminada, que existía una función de un evento catalizador y casi que todos esos riesgos que yo les mencionaba antes del principio indemnizatorio, del riesgo de base, pues ya se dejó formalizado que era algo con lo que el país podía convivir y especialmente para este tipo de productos y que pues se iba a hacer de una forma en la que, digamos, el apetito de riesgo que como gobierno se tenía para esta comercialización se cumpliera. Entonces, la tarifa debe ser definida, autorizada por la oficina del comisionado, y hay unos documentos claves, específicamente como 3 principales, que la superintendencia, bueno, o el supervisor allí exige, tiene unas características que tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, hay un formulario de solicitud de la persona cuando va a solicitar que quiere la cobertura paramétrica. Entonces, ese formulario tiene que ser máximo de una página, se puede diligenciar tanto físico como digital. También, digamos, la póliza que desde la norma la llamaban o la bautizaron póliza simple, tiene que estar pues escrita en un lenguaje sencillo, tiene que ser en un tamaño no menor a, digamos, 12 de tamaño en la fuente, máximo 4 hojas tamaño carta, no podrá tener términos especializados. Bueno, ahí también es un reto pues saber porque pues en este tipo de seguros seguramente van a aparecer aspectos técnicos que podrían verse como especializados, seguramente ahí va a haber algo de proporcionalidad en la supervisión, pero desde la norma sí lo están planteando. Y también incorporan una guía explicativa al asegurado, que tiene que ser máximo de 2 páginas, donde se explica el funcionamiento del producto y especialmente cómo se realiza el proceso de indemnización, que por definición está pensado que sea automático, aunque la norma permite y se debe incluir en la guía explicativa que pues podría ser una indemnización que no sea automática, pero que como máximo podría llegar a máximo 10 días calendario para resolver. También se hace la exigencia del backtesting que les mencionaba anteriormente, como mostrar cuál sería la siniestralidad, comparar la siniestralidad hipotética del producto versus la observada en eventos que ya hayan ocurrido. Y adicionalmente se deben enviar los programas de capacitación que se van a utilizar con las fuerzas comerciales, donde se les va a explicar las características del producto para poderlo llevar al mercado. Esto como aspectos relevantes de la norma en Puerto Rico, pues está publicado, ustedes lo pueden consultar. Y más recientemente, o sea, este año, hace unos pocos meses, pues ya fue aprobada la ley FinTech, como la conocían en el mercado chileno, donde se incluyen pues
muchos aspectos que tratan de modernizar pues en todo el tema de innovación tecnológica financiera en general, digamos, para el mercado chileno, pero que incluye algunos artículos relacionados con el seguro paramétrico, en específico el artículo 40. Acá les traigo el texto, digamos, lo tomé del proyecto de ley todavía. Solo he visto los proyectos, aunque ya la ley fue aprobada, falta la promulgación, entiendo, por parte del presidente, y lo más probable es que el texto sea este, pero en todo caso, digamos que lo que se incluía en esa norma, que es muy importante para el tema del seguro paramétrico, es que pues ya como que formaliza la definición de paramétrico, da las líneas respecto de que la indemnización puede ser pagada sin que el asegurado deba justificar la existencia o el monto de los daños, y aún en el caso en que estos no se produzcan, pues también exige pues que realmente sea, digamos que el asegurado realmente esté expuesto a sufrir un daño, aunque pues finalmente no se materialice. Y dice que pues las variables y riesgos con los que se calibre ese seguro paramétrico pues deberán ser demostrables, claramente medibles, con procedimientos objetivos, que son pues precisamente lo que se está buscando con esta norma, es cubrir los riesgos que hablamos al principio de la presentación. Y lo más importante es que esta ley pues ya deja las facultades para que la comisión o el supervisor chileno pueda ya definir, no tan específicamente como lo están haciendo en Puerto Rico, aunque si lo quisieran pues al final se podría hacer, pero en principio es más como dar las líneas, y especialmente está enfocado en qué variables se podrían tomar como índices, los riesgos que serían asegurables y las características de las pólizas que se depositen en la comisión. Y por último, pues deja como esta salvaguarda, digamos, de no dejar que en este tipo de productos pues se incorporen temas previsionales como de rentas vitalicias, de seguros de invalidez y herencia. Llama la atención porque, por ejemplo, no sé, alguien podría decir que el seguro previsional, el seguro de invalidez, dado que se detona a partir de la pérdida de capacidad laboral, pues está ajustado a un parámetro, ¿no? Pero digamos que eso por ahora, o por lo menos en el mercado chileno, digamos, se mantuvo esos seguros obligatorios y los otros que puedan ser exigidos para el desarrollo de una determinada actividad por fuera de los que se van a reglamentar por parte de la comisión. Esto se los traía solo para mostrarles dos casos donde ya se están dando estos avances, y que probablemente, por ejemplo, nosotros en el caso de Colombia, en la ley de mercado de capitales, se incorporaran algunas disposiciones de cara al tema de seguros paramétricos. Es muy probable que hacia adelante pues se sigan dando estas evoluciones en los distintos mercados. Con eso termina toda la parte, digamos, de la vista desde el supervisor. Y paso más a una sección de oportunidades. Entonces, en la sección de oportunidades, ¿qué les quería mencionar? Entonces, algunos datos, o sea, estos son tomados de Instec, que es como una agencia, un think tank donde se recopila información respecto de las innovaciones tecnológicas que se van dando en general el sistema financiero, pero también tienen datos de seguros. Como pueden ver, pues ya cada año se han venido con un declive en los últimos años, pero siempre se han venido fundando varias compañías donde la propuesta de valor está pensada a partir de una solución paramétrica. Y no solamente es el número de compañías que se están constituyendo, sino que a la vez, y esto sí con una tendencia mucho más creciente, cada vez se realizan mayores inversiones en estas compañías. Como pueden ver, en 2022, pues ya el monto, digamos, de inversión que se ha logrado, o el número digamos, de negocios y el monto alcanzado, pues ya llega más o menos a casi a los $300 millones. Entonces, cada vez hay más recursos, cada vez las compañías se están dando cuenta que esta puede ser una solución muy valiosa en su portafolio, y lo están haciendo. Ahí resalto el tema de Descartes porque pues buena parte de esa financiación vino a esa InsurTech, que la vamos a ver más adelante, y pues los demás está distribuida en las demás empresas. Entonces acá pues mostrar algunas de las compañías o el top de compañías que están recibiendo esa financiación. Como les mencionaba, el tema de Descartes, todas muy asociadas a catástrofes, al clima, algunas pues disrupciones en la cadena de suministro por temas de temperatura, granizadas, inundaciones, siguen estando muy asociadas a esto. Y a la derecha, pues les quise incluir algunas menciones respecto de algunos puntuales, y la forma, también es muy llamativo la forma como ellos, digamos, desde las InsurTechs ya están, o sea, usan en su discurso comercial que pues se están distanciando del seguro tradicional, ¿cierto? Pero distinto a lo que puede estar pasando, digamos, en innovación en otros sectores, como por ejemplo los bancos, es que uno ve un ánimo muchísimo más colaborativo dentro de las InsurTechs que lo que pudiera ser una solución totalmente disruptiva en el mercado bancario, ¿sí? Las InsurTechs como que al final son muy conscientes de que se necesitan mutuamente, o sea, tanto la aseguradora necesita, digamos, esa innovación, esa nueva forma de llegar muy rápido a soluciones, pero a su vez, digamos, las InsurTechs son conscientes que
que saben muchas veces mucho más del riesgo, pues son las compañías aseguradoras. Entonces hay como un contexto colaborativo. Esta solución de Descartes es una de ellas, está con el apoyo de Generali. En el tema de Bounce también, otra InsurTech, pues como ustedes lo pueden ver cuando ellos explican cómo trabajan, pues tratan de distanciarse del producto de seguro tradicional, muestran que el enfoque es paramétrico y resaltan la transparencia con la que pueden indemnizar. En todo caso, pues digamos que su mayor propuesta de valor está vinculada a las nuevas tecnologías. Entonces vemos temas de Internet of Things, Machine Learning, inteligencia artificial, aunque toda la propuesta de valor está incorporada en eso, en integrarse a la cadena de las aseguradoras y señalando por qué es que estos productos terminan siendo mejor, pero como les digo, siempre de una forma muy colaborativa. Y hacia adelante, yo creo que lo que vamos a ver también es que pues muchas de las compañías tradicionales van a terminar comprando varias de estas InsurTechs para lograr integrar esas soluciones. Por último, Flood Flash, también los sensores que ya les mencionaba y donde la propuesta de valor es un pago en 48 horas. Este gráfico también para mostrarles que no solo es por la vía de nuevas compañías, nuevos productos que está llegando, sino que ya cada vez hay pagos por parte de productos paramétricos que terminan siendo más relevantes, ¿sí? Especialmente vale la pena resaltar experiencias de pools de riesgos que se han venido generando. Por ejemplo, el caso del Fondo de Seguro contra Riesgos Catastróficos del Caribe, fue el primer grupo como de riesgo multinacional del mundo, se formó en 2007 para ofrecer seguros paramétricos y como ustedes ven en 2017 pues tuvo unas indemnizaciones grandes, como les digo, los huracanes que pasaron por esa época y todo digamos, estas indemnizaciones, lo que se busca también es que pues empiecen a generar ese efecto bola de nieve que lleve a que cada vez haya más confianza en los seguros paramétricos y cada vez, especialmente los gobiernos, lo vean como una solución que les puede ser útil. Ese es el caso, por ejemplo, ya hay otros mecanismos similares a estos, el caso del Pacific Catastrophe Risk Insurance Company, otra solución muy parecida en África y en el sudeste asiático. Entonces, cada vez pues hay más, hoy en día hay 39 gobiernos, así como pues empresas de servicios públicos y organizaciones humanitarias que lo están cubriendo. Ahí pues los invito también a ver todos estos datos y pues mayor detalle sobre cómo operan estos vehículos en la fuente que les incorporo. Por último, pues ya, digamos, aterrizando mucho más en el mercado local, y acá quería resaltar un trabajo que se hizo al interior de Acoldese. Se hizo un concurso, digamos, en Acoldese de ensayos relacionados con el sector asegurador, específicamente en el tema del seguro paramétrico. Entonces, digamos, el ensayo ganador trata sobre el seguro paramétrico, digamos, el título es el seguro paramétrico agrícola, una oportunidad para la protección frente a la seguridad alimentaria en Colombia. Lo escribieron Karen Pavón y Jonathan Infante. Fue el ensayo ganador y ese documento que lo revisé en preparación a esta compañía que me pareció muy útil, quise pues incorporar una tabla que ellos incluyen donde pues mencionan los productos que encontraron, digamos, asociados a temas paramétricos. Entonces, tenemos iniciativas por parte de Seguros Bolívar para los caficultores, en HDI también no asociado a lluvias, en SBS uno que se viene trabajando también con micro, digamos que es un tema de cobertura paramétrica que está en otros países también de Centroamérica, y otros dos productos de Seguros Bolívar. Ahí también pues en la tabla pueden consultar qué índice es el que se utiliza y normalmente, y pues además, digamos, todos estos condicionados están publicados en las páginas de internet de las aseguradoras. Por último, pues quise complementar el trabajo que habían hecho estos dos muy buenos investigadores con dos que de pronto por la fecha de publicación no los alcanzaron a incluir, pero me pareció relevante pues mencionar el tema de AXA, el seguro paramétrico de cosecha por índice de rendimiento, un poco diferente a los anteriores en cuanto a que, vamos que el índice se calcula a partir de el rendimiento de los cultivos, las mediciones históricas y cómo se desvía respecto de esto. Y por último, el producto de Cardif de seguro paramétrico agropecuario, que es el que está, digamos, en este momento haciendo uso del incentivo al seguro agropecuario, una parte, digamos, que da el gobierno colombiano. Respecto de este también, parece muy importante pues mencionar lo que, digamos, y ya pensando en Colombia, digamos, el gobierno a partir de ese subsidio, digamos, que se entrega para la prima, que pues dependiendo del tamaño del productor puede ir hasta el 80%, como lo ven en la tabla superior de la derecha, digamos que ya el gobierno está dando un mensaje muy claro y también a partir de la ley de 2178 de 2021, donde pues ya, digamos, se termina de formalizar ya cómo opera el seguro paramétrico, pues el gobierno a partir de la asignación de los subsidios ya está dando señales de que pues
las soluciones paramétricas son soluciones que pueden ser de utilidad para el gobierno. Entonces, mínimo el 50% de los esquemas de aseguramiento o por índices, digamos, mínimo el 50% del subsidio va a ir con destino a soluciones que sean de aseguramiento paramétrico por índice. Y en este caso, pues, es el condicionado de Cardif que vimos en el cuadro anterior, que también lo pueden consultar en Internet. Entonces, con eso pues terminaría, y para dejar algo de espacio también a preguntas, pues solamente, digamos, los mensajes principales que me gustaría que se llevaran de esta charla, pues digamos, el potencial de desarrollo de los paramétricos es gigante, es casi que hay personas que dicen que donde haya información suficiente y un riesgo relevante para transferir que se pueda modelar, puede surgir un paramétrico, ¿sí? Entonces, a futuro, si uno quisiera tener como un ideal de los seguros donde todo se paga muy rápido, donde es fácil, pues los seguros paramétricos van a ser muy importantes y van a ser también pues el catalizador de seguros digitales. Si bien, digamos, los productos paramétricos pudieran dar como lugar a algo de escenarios especulativos, realmente pues no, si se maneja con supervisión eso no debería pasar. Existen herramientas del diseño de producto y de supervisión que pueden mitigar dichos riesgos, y los beneficios potenciales de este tipo de soluciones son tan altos que yo creo que es algo en lo que lo tenemos que ver como un reto y lograr superarlo para que se pueda, digamos, expedir y pues se haga de una forma segura, controlada, pero que se puedan tener esos beneficios. De cara al proceso de indemnización, pues casi que es un producto que es ideal, digamos, sería muy rápido en términos de costo y oportunidad, y digamos, también lo que hemos visto es que cuando esto se combina con otras cosas como los smart contracts, puede ser muy potente en todavía lograr mayores eficiencias a la hora de diseñar los productos. Ahí es también un terreno que para ustedes como abogados, pues súper importante que nos pudieran ayudar en eso, en cómo se diseñan, en cómo se implementan ese tipo de tecnologías ya de cara al contrato de seguro. Pues no se debe perder tampoco de vista que la industria del seguro, pues una industria que está soportada en la confianza, experiencias como la de Malawi, pues echan para atrás todo el esfuerzo que se viene haciendo. Y de ahí que pues también la supervisión tiene que estar muy atenta en esos temas de conductas, y que pues tampoco se debe perder de vista que pues cuando hay regulación y cuando se ha diseñado, digamos, se ha protegido, es porque hay unos riesgos que no necesariamente porque algo sea innovador o tecnológico los va a corregir de entrada, ¿sí? Entonces se necesita pues que la normativa lo siga atendiendo sin asfixiar la innovación, pero de forma segura. Eso era como los temas, Alex. Muchísimas gracias por el espacio y quedo muy atento a que realicemos esta tertulia y podamos debatir un poquito más. No, excelente, Cristian. Muchas gracias. La verdad, muy completo, muy organizado y con muy buenos ejemplos. Yo tuve la oportunidad de, a lo largo de tu presentación, ir compartiendo los links de los textos que citaste a través del chat que tenemos. Tenemos varias preguntas. Yo antes que empezar a leer las preguntas que tenemos en el chat, quiero iniciar con una puntualmente que me parece muy interesante desde el punto de vista del contexto. ¿Cuál debería ser el enfoque de los gobiernos respecto de este tipo de productos? ¿Proactivo buscando regulación específica o el que algunos países han adoptado donde la ausencia de regulación da a entender que lo que no está prohibido está permitido? Pues Alex, a ver, vamos, y esto sí muy a título personal y aprovechando que ya no estoy súper, yo creo que sí tiene que ser uno proactivo porque esa incertidumbre no le sirve a nadie. Si yo soy un emprendedor o un inversionista que voy a poner, incluso las compañías aseguradoras que hoy operan, y preguntas como las que salen, ¿no? ¿Se permite o no se permite para ramos distintos al agropecuario, ¿sí? O lo puedo hacer, no pasa. O sea, cuando yo estoy invirtiendo millones de dólares en un producto, en tecnología, etcétera, y yo tengo todavía, no me puedo responder como claramente esa pregunta, pues se genera un problema para todos. Entonces, yo creo, soy más amigo de que sí, y por eso se trató, digamos, en la ley del mercado de capitales y en otras iniciativas legislativas, de poder ya dar ese soporte, ¿cierto? Y dejarlo completamente claro. Lamentablemente, pues hasta ahora no se ha podido del todo. Creo que eso ayuda al mercado. ¿Qué enfoque de pronto ya me parecería que no, tal vez no sería el que yo escogería, el de Puerto Rico ya a ese nivel de detalle, siento que no es del todo necesario, ¿sí? Pero sí dar como unas líneas generales y por lo menos la tranquilidad al inversionista también digamos, a los gobiernos y a los asegurados de que se puede hacer y que en términos generales, digamos, es seguro hacerlo y se puede hacer para distintas líneas de negocio. Perfecto, muy claro. Entonces vamos aquí con algunas preguntas del chat. El proyecto de ley 413, sistema de pago en su capítulo quinto, permite el paramétrico para ramos diferentes al agropecuario, que ya tiene sustento legal. Teniendo en cuenta que dicho proyecto de ley fue archivado
¿Puede un asegurador hoy expedir seguros paramétricos en ramos distintos al agropecuario? ¿Lo permite la Superintendencia Financiera? ¿Es legal? Pues, Alex, la verdad, sí, o sea, de pronto, o sea, mejor dicho, hay que ver el caso a caso, habría que ver en qué condiciones, ¿no? O sea, y cómo, o sea, en este momento, dado que no hay como una ley que totalmente lo aclare, va a depender mucho de la evaluación que se hace en la super, que digamos, la forma en que se puedan aplicar ese principio de proporcionalidad y también el sandbox, digamos, que lo hemos usado para esto, es que la correlación del índice sea supremamente alta y bien calibrada, ¿sí? O sea, el mayor temor, vamos, es por cómo voy a violar el principio indemnizatorio con este tipo de productos. No quiero que eso pase, ¿sí? La forma de lograr que eso no pase es con un diseño de producto que casi que la correlación con el daño sea mayor al 80, o sea, unos niveles muy altos que permitan como tener esa tranquilidad. Como les digo, o sea, ese riesgo de base o que se infrinja el principio indemnizatorio podría pasar en otro tipo de seguros tradicionales, ¿sí? Y por eso es que se está como tratando de lograr avanzar la normativa para que se pase. En este momento, pues hay productos depositados en riesgos diferentes y es perfectamente válido. Yo creo que en esa misma línea tenemos otra pregunta, si se podría tener para los seguros de vida. Pues depende, depende como lo radiquen, lo que te digo. O sea, por ejemplo, para mí un previsional que paga por pérdida de capacidad laboral casi que es un paramétrico. Incluso no, específicamente ese, o en ARL, que también hay coberturas que dependen de la pérdida de capacidad laboral. Entonces, sí, o por ejemplo, yo, si a mí me hubieran radicado un producto de salud, como les mencionaba el de MedLife, que no es en Colombia, pero que podría llegar, donde a partir de los wearables o algo tengo un índice que está muy bien calibrado, o sea, va a ser clara la información, se vería viable, ¿sí? También hay ya una evaluaría de qué tanto se desvía y si habría la posibilidad de pasarlo por el sandbox para no tener ni siquiera la suspicacia de estar como en el borde. Y tenemos también otra pregunta, y obviamente creo que ya ha sido profundizado, pero vale la pena resaltarla. Si hablamos de seguro paramétrico, ¿dónde queda el principio indemnizatorio? De acuerdo, o sea, ahí es que está el punto, pero lo que les mencionaba, o sea, creo que hay formas desde la técnica y la supervisión que pueden dar la seguridad para que eso, digamos, se pueda realizar. Y lo que les mencionaba, hay otras seguros normales donde a veces eso puede ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un seguro de autos, y también lo bueno es que esto sea una tertulia y lo podamos debatir, seguro de autos que va a pérdida total cuando hay una pérdida superior al 75%, de pronto no se fue al 100, ¿sí? Y ahí podría haber algo de eso. Entonces, lo que les digo, o sea, sí está bueno, digamos, el rigor jurídico, pero también en algún punto tenemos que ver cómo existen herramientas para no perder la oportunidad que tiene Colombia, digamos, y los países de tener los beneficios que tienen este tipo de coberturas. Tenemos acá otra pregunta. ¿El seguro paramétrico se considera un contrato de seguros bajo IFRS 17? Pues la definición requiere que el asegurado se vea afectado por el evento asegurado. Wow, esa sí está muy buena. eh, Tendríamos que revisar, porque por lo que les digo, o sea, dado que Estados Unidos ya lo catalogó como un swap, pues sería debatible, va a depender de lo que finalmente nosotros también definamos. Yo preferiría, o sea, si hubiera estado, si siguiera la super o en ese debate incluso, que estuviera bajo la norma de seguros, porque es que se pudiera, digamos, también modelar dentro de ese NIF 17, aunque pues, la norma dice eso, porque pues al final hay una indemnización, lo que se quiere cubrir es una pérdida, digamos, real, una pérdida del asegurado y no realmente como se puede dar en un swap, digamos, que es simplemente por la realización de un índice financiero, ¿sí? Pero creo que está por definirse y creo que es parte de lo que ahorita estaban debatiendo en el proyecto que se está haciendo con Fasecolda y Management Solutions, de ver por dónde entra cada uno de los productos. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo poder aplicar los seguros paramétricos a la profundización de la penetración de seguros vía inclusión financiera? Pues aplicaciones van a haber muchas. Yo tal vez lo que he visto también, que en eso sí difiero de como lo ven a veces algunos aseguradores, es, digamos, se quiere la inclusión, se ve el potencial del seguro paramétrico, pero también como que a veces si no hay subsidio, entonces no se puede hacer, ¿sí? O sea, o es muy difícil hacer. Yo creo que ahí se tiene que tener una visión de mediano y largo plazo y,
tiene que ser el objetivo de la compañía lograr tener la masa crítica que haga que el producto sea sostenible. Obviamente los subsidios ayudan y obviamente, especialmente al principio que están como todos estos costos iniciales de diseño, de comprar, digamos, variable de información, etcétera, ahí los subsidios van a ser muy importantes, pero la visión no debe ser solamente con el subsidio opera el paramétrico, sino tratar de ver cómo lo hago crecer lo suficiente para que me genere el volumen de negocio y la ventana de tiempo suficiente para que el negocio sea viable. Yo creo que ahí va a estar la clave, que sea una solución que no cuando, como ya ha pasado, por ejemplo, con este subsidio que tenemos hoy en día, que llega el momento en que se agotan los recursos anuales y ya no se puede, ya el productor que llega después de que se agotaron ya no tiene ni el subsidio. Y hay inconformidades por parte de los clientes porque se quedaron sin ese recurso. Entonces creo que lograr darle como esa visión de mediano y largo plazo, donde no necesariamente dependa del subsidio, va a ser el reto y creo que es donde más se podría avanzar en inclusión. Ahí mismo, cuando hablas del subsidio, obviamente vale la pena resaltar esta pregunta. ¿Qué falta para lograr mayor adherencia del sector agro a este tipo de seguros en los que se cuenta con el subsidio del Estado? No, yo creo que va a ser lo que les decía un poco la bola de nieve, ¿no? O sea, en la medida en que haya más confianza, en que de verdad como que se vean los beneficios en los productores, vamos, ahorita va a ser muy interesante ver qué pasa con esta nueva póliza que emitió Cardif, saber cómo, y más con porque esa salió antes de toda esta problemática de lluvia que estamos viviendo, ¿no? Esta ola invernal ya tan en el nivel o magnitud en que lo estamos viendo. Entonces yo creo que eso, en la medida en que se vaya viendo y que haya más información y que se vea que el seguro paramétrico ya nos aleja de esa fama de la letra menuda, etcétera, y que hay confianza, yo creo que eso va a hacer que haya más renovaciones y que los productores pues crean más en el seguro. Puede Creo que terminar eso va a ser siendo, claro. puede terminar siendo entonces el seguro paramétrico la oportunidad para cambiar las percepciones de que las compañías no pagan. Yo creo que va a ayudar, yo creo que va a ayudar mucho. Bueno, doctor Cristian, muchísimas gracias. Yo creo que fueron suficientes preguntas. Este espacio muy nutrido. Creo que va a quedar un insumo académico fundamental para que se pueda servir de apoyo todos los textos académicos que se produzcan en el ejercicio de análisis jurídico al respecto. Obviamente para todos y como lo sabemos ya los afiliados a la asociación, esta presentación y este video va a quedar grabado y colgado en la página de YouTube o en la cuenta de YouTube de Acoldese, en la que los invitamos a todos a que la sigan y obviamente también cuando lo deseen, si es que no lo han hecho, puedan consultar todas las tertulias que se han realizado a lo largo de los últimos años y precisamente las que se han realizado recientemente de manera virtual. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese, especialmente el capítulo Barranquilla, de la directiva nacional y de las directivas capitulares y los miembros capitulares, doctor Cristian, muchísimas gracias por su aporte, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, no solo de lo que nos compartió en el día de hoy, sino seguramente el tiempo que se gastó para trabajar y preparar esta presentación que también es fundamental y merece la pena resaltar. Muchísimas gracias y bueno, será en otra oportunidad volvernos a encontrar. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, un gusto y Gracias, nada, seguimos en contacto. muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, no. Bueno, Derecho. muchísimas gracias. Tengan muy Buenas buenas noches, hasta noches. luego. Buenas noches Excelente para todos. presentación.